Buenas noches, soy Bernardo de la Maza y los quiero invitar a ver un programa diferente. Más bien una aventura donde la noticia somos nosotros mismos, los chilenos del siglo XX. Esta serie es la historia de nuestro siglo, pero sobre todo es la historia de nuestros recuerdos y sueños más íntimos y también de los hechos y personajes que marcaron al país. Queremos recorrer con usted ese gran diario de vida que es nuestro pasado. Un diario que hemos escrito juntos y casi sin darnos cuenta a lo largo de 100 años. Acompáñenos y bienvenidos al siglo XX. Recorrimos Chile y en cada rincón encontramos hombres y mujeres que han visto desfilar ante sus ojos este siglo que se va. Chilenos que hoy nos hablan. No es un siglo vulgar, no es un siglo mediocre, es un siglo de una vivacidad tanta como para que el hombre haya saltado a las estrellas. Niñita, tu huevita. Porque yo conocí el primer avión, las primeras bicicletas. La vitrola esa que se les daba cuerda con la mano, ¿no? Unos tranvías que eran tirados por caballos también. Yo le dije, no tiene caballo, no, me dijo, tiene caballos de fuerza. Cantaba Gardel como si estuviese en el living o en el hall de nuestra casa. El año 62 fue la primera televisión. No, niñito, eso se llaman aviones. Y me arrodillé porque estaba el Papa dándola, bendiciendo. Y nos arrodillamos con mi amiga porque no tuvimos otra cosa que hacer. Abrimos el baúl de los recuerdos de los chilenos, encontrando cientos de fotografías, archivos familiares y las más antiguas imágenes de cine nunca antes vistas en la televisión. Somos hijos de este siglo y nos asombramos por los vertiginosos cambios que nos ha tocado vivir. Todos somos los protagonistas de esta historia. Yo nací en Santiago El 12 de agosto del 900. En un lugarcito que le decían Buil, que pertenece a la provincia de Yanquihue. Pero para adentro. al otro lado aquellos cerros. En nuestro siglo se unen quienes vieron con sus ojos el lejano año nuevo del 1900 y también aquellos que acaban de nacer y vivirán en el próximo milenio. Yo no soy retrógrado. Mi idea es que el mundo siga avanzando. Siga avanzando. Muy cambiado los tiempos de antes. Era otro país, era otra ciudad. A mí me gusta la vida de ahora. Ahora no se vive como antes. Se vive mejor. Aunque muchos digan que no. Se comerá menos, pero se vive mejor. Se vive mejor. Tuve 14 hijos. Se casaban para tener hijos, para formar un hogar. Los papás se respetaban como reyes. Grandes braseros que las empleadas lo encendían y lo llevaban ya rojo. Tenían que estar los novios aquí sentados, los pololos, y los papás ahí observando qué hacíamos. Pocos baños. Era un lujo el baño. En esos años estaban los baños siempre al último. Y ahí teníamos en esa casa, mi padre nos hizo una tina grande como piscina. La famosa cazuela carbonada o albóndiga.
y después el plato de fondo. Y las despensas en general, que estaban llenas de sacos de porotos, de grandes cantidades de cosas. ¿Y qué había que hacer? Leer, 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 Bueno, al leer. menos cuando éramos chicas no se habló nunca de sexo, ni nadie sabía lo que le iba a pasarle el día de mañana. Todos los niños venían de París. Rayen tiene un mes de vida, cumplirá un año en el 2000 y será una mujer del siglo XXI. Esta niña, al igual que el 99% de los recién nacidos en Chile, vino al mundo mediante un parto asistido profesionalmente. Rayen es una niña sana, como la mayoría de los chilenos que nacen ahora en las postrimerías del siglo. Hace 100 años su situación podría haber sido muy distinta. En los primeros años del siglo, una guagua de cada 3 fallecía antes de cumplir un año. La expectativa promedio era llegar a los 30 años, algo impensable hoy en día, cuando la esperanza de vida de los chilenos alcanza a los 75 años. No es que ahora no existan dificultades. Los niños se enferman y la gente se muere. Pero a principios de siglo, nacer era realmente difícil y morir muy fácil. No, antes no había nada, no había luz, no había agua potable, no había nada. Incluso no había matrona, no había practicante, ni doctora, ni enfermero, nada. Las madres tenían sus hijos y la vecina iba a ir a atenderla. Había viejitas médicas que la iban a buscar lejísimo y a caballo. Se demoraba hasta 2 días para hacer un parto, por ejemplo. En el 1900 no existen los antibióticos y en los hospitales no hay maternidades. Los chilenos de entonces llegamos al mundo en casa. Angelina Orellana es la mayor de 16 hermanos y a uno de ellos lo ve nacer. Ya todavía no estaba muy grande, yo me acuerdo. Me asomo por la ventana y veo que está mi mamá hincada, quejándose, y tenían un cuero tendido y una sábana, y había un cordel, el lazo que tenía mi papá, lo tiraban arriba de la viga. Y cuando después sentíamos un llanto como gato, y todos asustados. Decían que mi abuelita decía que los había sacado en unas lagunas que habían cerca de la casa, como de aquí allá lejos, como al otro lado. En 1900, la mayoría de los chilenos no sabe leer ni escribir. Más de la mitad de la población vive en el campo y muchos no han salido nunca de los límites del fundo en que trabajan. No, señorita, yo creía que Chile se trataba un pueblo y que era todo eso un país, Chile nomás. Pero después que ya me vine a Chillán, ya estuve más grande, ya ahí conocí que ya muchas ciudades, muchos nombres, no era nada, Chile nomás. Ahora más tirábamos por caminos malos, pésimos, malos, pues no como ahora que se arregla caminos, antes no sé, nadie lo conocía de arreglar caminos. Las lagunas inmensas, barros, sí, pobres chiquillos, ¿quién conocía zapatos? No, señor, tuvo patita pelada nomás. No fui al colegio porque no había un colegio. Después de grande aprendí a hacer mi nombre. Porque me exigían en el banco, hacía cambiar cheques, tenía que andar buscando una persona que me firmara y cualquiera no lo hace. En el campo, los niños crecen ayudando a sus padres en las tareas que manda el patrón. Generación tras generación, cada familia conserva su papel. Unos son patrones, otros inquilinos. Los patrones uno no conversaba nunca con ellos y a veces ni los veía nada. Los patrones eran un legal, muy bueno. Los patrones le dan regalía al obrero. A ellos no les importaba la enfermedad de uno ni una cosa, ni la pobreza. Le dan 3, 4 vacas, etcétera. Puede sembrar trigo, chacra, oveja, chancho. Todos muy contentos, todos trabajando, todos, a pesar de que muchas veces no tenían ni qué comer.
Lo que al parecer nunca falta es algo que tomar. El alcoholismo ya es un vicio extendido y en la fiesta de la vendimia, ricos y pobres se juntan al calor de una generosa damajuana, aunque en ese entonces se celebra con mostos de muy dudosa calidad. Esta es una cepa que llegó hace relativamente poco tiempo a nuestro país, una cepa fina desde luego. A principios del siglo, en cambio, lo que se consumía en Chile era un vino proveniente de una uva común y corriente, de gusto un poquito aguado y pegajoso. Era el famoso litreado, que a costa de tiritones se ganó un buen espacio en la historia de nuestro país. Sin embargo, a principios del siglo también había algunas excepciones. En muchas viñas se producían vinos excelentes incluso antes del año 1900, como ocurría, por ejemplo, en esta viña o en esta hacienda que habitualmente era centro de reunión y de grandes fiestas de lo que se llamaba la gente bien de nuestro país. En ese entonces, los ricos son pocos y concentran el poder político, tanto así que en 1901 el presidente Germán Riesco llega a La Moneda en una elección donde vota menos del 6% de la población. Es la era del parlamentarismo. Las facultades del presidente son escasas, casi decorativas frente al poder de los diputados y senadores. Los hombres más ricos del país usan barba y sombrero, compiten por algún sillón parlamentario y se sienten ciudadanos del mundo, parisinos sobre todo. Mi papá trabajó en Iquique, tenía salitrera, tenía muchos negocios, hizo fortuna, se casó con mi madre, se fueron a Europa y ahí se quedaron. Nosotros fuimos trasplantadas. Las familias adineradas viajan a Europa, donde a veces se quedan años. Muchos niños crecen y se educan al otro lado del Atlántico. Y como teníamos una institutriz francesa, la Magdalena, la institutriz, estaba reemplazando a nuestros padres. Ella se encargaba de nosotros, de mis hermanos, de la casa, de todo. En Chile, como en Europa, una buena institutriz es símbolo de estatus y el número de sirvientes también indica la prosperidad de la familia. Pero había muchos empleados, a pesar de que mi casa no era de fortuna, ni cosa parecía, pero lo natural que hubiera una cocinera, una para el piso de abajo, una para el comedor. La mamá mía, se llama Trinidad, era de San Felipe. Llegó a la casa 2 días antes que yo naciera, contratada especialmente para que me cuidara. Y la nana estuvo sirviéndonos más de 60 años. Y la enterramos con un entierro de lujo, porque ella quería un entierro de lujo con misa. Y está en el mausoleo de mi padre, que es de mármol blanco. Están enterrados mi padre, mi madre y la nana. Todas las noches se rezaba el rosario en familia, hasta la empleada. Y había uno que era medio tartamudo, pero después le pegaba, siempre le pegaba. Decía, Padre Nuestro, él decía, Pau Muerto. Era para la risa, porque tentaba a todos los demás a la risa. Y ella le pegaba por las piernas así, llorando, y decía, Pau Muerto. En el mundo, las mujeres se movilizan. Por primera vez, exigen ser consideradas en una sociedad manejada por los hombres y algunas están dispuestas a todo para lograr sus objetivos. Este es el episodio más dramático de esos primeros años de lucha feminista. Durante el derbi de la corona británica, Emily Davidson se arroja a los pies del caballo del rey de Inglaterra y muere ante la horrorizada multitud.
Su protesta da la vuelta al mundo y llega a Chile, pero aquí nada cambia. No pude estudiar, porque cuando yo dije que quería venir para acá a estudiar, que si acaso estaba loca, no se sabe. Y yo le pedí que me dejara estudiar medicina, me dijo, no, eso para una mujer no. Búsquese una carrera que esté relacionada con educación para el hogar, pero nada más. Pero toda regla tiene su excepción. En Chile, las jóvenes Eloísa Díaz y Ernestina Pérez logran ingresar a la carrera de medicina. En 1887, soportando crueles burlas y fuerte discriminación, se convierten en las primeras médicos cirujanos de Latinoamérica. Lejos de nuestro país, a más de 11.600 kilómetros de distancia, se inaugura en 1900 la Gran Exposición Universal de París. Más de 50 millones de asombrados visitantes ven por primera vez la luz eléctrica, el recién inaugurado sistema de metro subterráneo y los nuevos usos de un invento llamado cine. En Chile también soñamos con París y las maravillas del progreso. En septiembre de 1900 circula el primer tranvía eléctrico. Su recorrido va desde la Universidad de Chile hasta la Estación Central. El público aplaude entusiasmado a su paso. Pero a pocas cuadras del centro, el contraste es violento. No hay quien recoja la basura, las aguas servidas circulan libremente por las acequias y el olor en algunas calles es insoportable. Mientras las familias acomodadas imitan las mansiones de la vieja Europa, los pobres viven hacinados en espacios minúsculos conocidos popularmente como piezas redondas, que no tienen ni ventilación ni ventanas. Vivíamos en un conventillo donde habían un solo baño para una infinidad de familias. Y se peleaban por el agua a paletazo limpio para poder lavar, porque no había más que una llave. Este es el Chile de 1900, a veces amable y a veces brutal. Pero el 31 de diciembre de ese año, ricos y pobres, hombres y mujeres, se vuelcan a las calles para recibir un nuevo siglo, llenos de esperanzas y de fe en el progreso ilimitado. Esa noche, el cielo de Valparaíso se ilumina con fuegos artificiales. Es la primera celebración del Año Nuevo en el mar. Por estas turbulentas aguas navegan los barcos que a principios de siglo se dirigen al puerto más importante del Pacífico Sur, Valparaíso. Cruzando el Cabo de Hornos o el Estrecho de Magallanes, arriban barcos mercantes, veleros y embarcaciones a vapor, como el Orcana, que en 1899 trae a bordo al fotógrafo norteamericano Harry Olds. ¿Cómo era el Valparaíso que Paul encontró a su llegada? Eso hasta hace muy poco era absolutamente imposible de saber. Sus imágenes quedaron guardadas en algún baúl de los recuerdos o perdidas en el tiempo, hasta que, sorpresivamente, en 1996, un coleccionista las encontró en Buenos Aires. Se trata de un tesoro fantástico de 40 negativos que nos muestran cómo era esta ciudad, hasta que fue destruida en el terremoto de 1906.
El Valparaíso que conoce Olds tiene 200.000 habitantes y es el centro financiero de Chile. Los principales bancos tienen sus casas matrices en esta ciudad. El puerto también tiene la primera bolsa de comercio del país y una línea telefónica internacional. Aquí se practican también los primeros deportes introducidos por los extranjeros residentes. El primer equipo formal del fútbol chileno se llama el Valparaíso. Después nace el Wanderers. En este pujante Valparaíso vive la persona más rica de Chile, Juana Ros de Edwards. Es considerada una excéntrica, ya que ha hecho un voto de pobreza y dedica su tiempo y fortuna a crear hospitales y asilos. Querido padre, la bahía está siempre llena de cientos de naves de todos tipos y desde mi ventana tengo una gran vista al puerto. Las principales casas comerciales aquí están en manos de ingleses y alemanes. Los ingleses son los más engreídos que jamás he conocido, muy importantes, y se imaginan que controlan el universo. Sí, pues venían todos los buques ingleses, venían y todo, y hacían de las suyas aquí. Ahí en la Plaza Aníbal Pinto hay una pileta que pasaba llena de agua. Y se curaba, se tiraban con ropa y todo adentro. El escándalo y el alcohol van de la mano en el próspero Valparaíso. A comienzos de siglo hay cerca de 1.500 bares, uno por cada 35 varones porteños. El mismo Harry Olds le contaría a su madre en una carta. En cuanto a la gente que encuentras aquí, las más bajas son los indios. Usan grandes sombreros y un poncho y parecen malas personas, pero sin duda son inofensivos cuando están sobrios. Hay muchos lugares donde en una calle entera encuentras solo cantinas y bares. En uno de sus viajes a Santiago, el fotógrafo visita el cementerio. Su impresión no es de las mejores. Querida madre, debe haber por lo menos 50.000 niños enterrados aquí. La tasa de mortalidad es mayor aquí entre los niños que en cualquier parte del mundo, y todo se debe a la forma sucia en que viven. Olds no exagera. Solo entre 1906 y 1910 mueren en Chile 300.000 niños, el 10% de la población del país. Dos me pusieron chicos recién nacidas. Una me duró 8 días, otra me duró como 3 días y medio. 10 muertos, 8 ángeles y 2 adultos. Querido padre, tienen una rara costumbre aquí de traer bebés muertos al estudio para fotografiarlos. El velorio, según si era chiquitito, lo sentaban, le ponían algo blanquito, una alba que llaman, y con velita, y sentadito, con unas alas blancas, y la mesa por los lados estaba alrededor de vasos que toda la noche habrían tomado vino los papás, los parientes. Querido padre, tuvimos otro fuerte temblor la otra noche. Me despertó. Pensé que era alguien que me estaba moviendo mi cama, pero no duró más que unos segundos. Claro que nunca se sabe cuán severo va a ser. Mientras tanto, 3 sangrientos asesinatos aterrorizan a Valparaíso. Las víctimas son conocidos comerciantes porteños. El victimario, un extranjero singular, Émile Dubois. Cuando el juez le toma la declaración, Dubois se define como francés, soltero, 38 años de edad, mendigo. Émile Dubois fue un asesino que mató a un pariente de mi padre. El juicio a Dubois acapara los titulares y nadie toma en cuenta una pequeña nota que aparece el lunes 6 de agosto de 1906. En ella, la Dirección del Territorio Marítimo anuncia fenómenos atmosféricos o sísmicos para el próximo jueves 16. Ya habíamos
comido, me acuerdo. Fue como a las 8:30 de la noche. Me mandaron a acostar y por supuesto que no me fui a acostar. Pues. Llovía chuzos. Teníamos un tío que vivía con nosotros y llegó de la calle y le decía, es terremoto, es terremoto. Toda la gente corría por las calles como loca, gritaba. Mi padre nos agrupó debajo del umbral de una puerta del dormitorio de ellos y dijo que no nos moviéramos de ahí, oye. Los largos 4 minutos que dura el terremoto hacen cundir el pánico y los presos de la cárcel se amotinan. Émile Dubois, el peligroso criminal, se pone a la cabeza de los sublevados. Solo la rápida reacción de los gendarmes impide una fuga masiva. Nos quedamos ahí hasta que terminó, en el suelo, sí. Nadie podía quedarse parada. Con el primer remesón, el frente de la casa cayó sobre la vereda. Eran construcciones de ladrillo, no habríamos quedado ninguno de nosotros vivos. Si no, habría muerto, porque la pared que cayó fue la que estaba en la cama mía. El terremoto remece desde Tacna hasta Ancud, pero es Valparaíso el epicentro del horror. Esa noche, más de 20.000 personas quedan heridas y 2.332 pierden la vida. Como el alumbrado era a gas, vino el terremoto, se reventaban las cañerías. Empezó luego los incendios, se quemaba todo Valparaíso. Y esa cuestión de que estaba tendido en el suelo, acostado, mirando el cerro y viendo los incendios, lo recuerdo perfectamente bien. Entonces a mí me afectó, porque yo quedé enferma después de eso. Dicen que en la noche veía siempre, tenía como pesadilla y siempre era con incendio. Durante 24 horas, Valparaíso permanece aislado y el resto del país ignora la magnitud de la catástrofe. Los aterrados porteños, empapados por la lluvia, lo han perdido todo y deambulan por las calles. Pronto empieza el pillaje. Entre los escombros, los desalmados despojan a las víctimas. Algunos les cortan los dedos a los cadáveres para apoderarse de sus joyas. El capitán de navío Luis Gómez Carreño se hace cargo de la situación, decreta el toque de queda y restablece el orden a sangre y fuego. Y fue de una severidad terrible. Aquel individuo que encontraba robando lo mataba ahí mismo. Pero ya habían robado mucho ya por ahí. Las personas que quedaban en la calle y botadas. Fue terrible. Émile Dubois es fusilado en marzo de 1907. Aunque sus restos fueron lanzados a una fosa común, hasta hoy su animita es visitada por cientos de devotos en el cementerio 3 de Playa Ancha. Harry Olds se entera del terremoto mientras está en Buenos Aires. Nunca vuelve a Chile. Hace un siglo, el norte albergó a los trabajadores del salitre. Hoy de aquí se extrae el cobre, que es desde los años 30 nuestro principal producto de exportación y del cual somos desde hace ya 2 décadas los principales productores mundiales. En el año 1900, la mayoría de los chilenos vivía y trabajaba en los campos, a pesar de que la gran riqueza del país estaba en el norte, con el salitre. ¿Cómo podrá vivir la gente acá? Había tanta plata, obvio. Tanta. No sé, esta tierra tenía un embrujo, tomaba que champán francés. Un traje largo. Y era otra clase, otro modo de ser. Hacia 1900, miles de chilenos se dirigen al norte en busca de prosperidad, trabajo y una nueva vida. Son hombres rudos que, en medio del desierto más seco del mundo,
buscan la tierra prometida. Toda la gente que trabajó aquí en La Pampa fueron sureños. Los nortinos fuimos los hijos de los sureños. Porque una vez me dije en Santiago que todos éramos negros acá. Mire, le dije yo, ¿dónde está la negrura? Le dije yo. Las oficinas salitreras son verdaderas ciudades, con teatros, cantinas, pulperías, escuelas y piscinas. Por necesidades tuve que ir a trabajar a una oficina yo. Pero dije, trabajo 2 meses, junto el pasaje y me voy. Tuve 10 años. ¿Cómo lo pasaría en 10 años? Esto le digo, así se pasa en La Pampa. En La Pampa abundan el dinero, la entretención y sobre todo el trabajo. Mi padre después de todo, ¿no? Era muy bueno para tomar. Entonces tenía dificultades con los jefes y en aquellos años un individuo se retiraba de una salitrera e inmediatamente tenía trabajo en la otra. Mi papá veía que una calichera estaba mala, se cambiaba a otra oficina. Iquique es entonces la ciudad más próspera de Chile. Se construyen el Teatro Municipal, el Hipódromo y el Palacio Astoreca. El 80% de los ingresos del país proviene de esas 150 oficinas salitreras que, desperdigadas por el desierto, dan trabajo a más de 20.000 personas. 2/3 de las salitreras son propiedad de extranjeros, especialmente ingleses y alemanes. También el comercio florece en manos de inmigrantes. Entonces en este pueblito llegó un señor, instaló un almacencito. Llegó otro, instaló otro, y así fueron instalando negocios, chinos especialmente, chinos, españoles, yugoslavos, turcos árabes. Ah, y los chilenos, las chilenas lo que pusieron fue la casa de remolienda, ¿no? Es el negocio de los chilenos. Bueno, bailaban, tomaban y después lo que continúa. El rotito llegaba ahí con su sueldo y salía peladito, traía. Bonita fiesta. Entonces yo tenía traje de baile o traje de lavar. Nada más. El tipo tenía que ir de terno negro. Se usaba mucho el cuello duro, los puños duros. Y el roto juntaba plata, se compraba cadenas de oro, se vendían mucho las libras esterlinas y un reloj grandote que se llamaba Walton. Hasta yo tuve uno. Mucho trago. Y trago importado, rico. Si no, no tomaba más que champán francés. Pero no todo es color de rosa. María Garham era la esposa de un médico de la oficina Schloman y recuerda las barreras que separaban a unos y otros. Ese era el gerente. Tenía su casa, regia. La del mejor era la de él. Todo lo mejor era lo de él. Las casas antes eran de puras calaminas, mi hija. No había piso. Eran pisos de tierra. No tenían luz eléctrica, no tenían alcantarillado. Eran una rancha nomás. Eran corridas de casa como de 30 a 35, corridas de casa de madera. Y lo que hacía el de la primera, lo escuchaba a veces hasta el de la quinta o hasta el de la sexta. En el Chile del 900, los domingos son días laborales. No hay contratos de trabajo ni seguridad social. En La Pampa se trabaja entre 12 y 16 horas diarias y a los obreros se les paga con fichas que solo sirven para comprar en las pulperías de las mismas oficinas salitreras. Cada oficina tenía fichas de bronce, de cobre, de hueso, hasta de cartón. Yo recibí fichas de cartón. Un día me pegó mi abuelo porque le eché las fichas al agua y se hicieron. Es duro. Esa gente al rayo del sol, ahí sacando el salitre.
A veces no alcanzaba a arrancar el hombre y explotaba el tiro y le va. Imagínense un tiro donde le ponían 2 sacos de pólvora, 2 sacos grandes de 80 kilos, 160 kilos, y explotaba para hacer tremendos tiros al terreno. Así que a la redonda a veces había gente y el que estaba cerca lo hacía tiro. Murieron y nada más. Nadie supo más de él, ni nadie respondió por la muerte de ese. Mientras en Chile los obreros del salitre trabajan casi sin resguardo, en Estados Unidos y Europa hay vientos de cambio. Buscando mejores condiciones laborales, los trabajadores se afilian a los sindicatos y cunden las protestas. En Francia, los trabajadores del ferrocarril realizan una gigantesca huelga que obliga al gobierno a decretar la ley marcial. Esos vientos de cambio también llegan a Chile. El líder obrero, Luis Emilio Recabarren, recorre el Norte Grande, imprime diarios y revistas, organiza mitines y reivindica los derechos laborales de los trabajadores. A partir de 1900, Chile tiene, a lo menos, una gran huelga cada año. Pero la gran prueba de fuego para los obreros del salitre tendrá lugar en Iquique en el año 1907. Esta es la Escuela Santa María de Iquique. Por primera vez en la historia, los 2.077 niños y niñas que aquí estudian conmemoraron la matanza ocurrida hace 92 años en este lugar. 1907 es un año de crisis. Los precios del salitre caen y sube el costo de la vida. Los trabajadores de 30 oficinas salitreras comienzan una huelga y bajan a Iquique exigiendo mejores sueldos, medidas de seguridad en el trabajo y el fin del escandaloso sistema de fichas y pulperías. 10.000 huelguistas llegaron hasta Iquique, que tenía 40.000 habitantes. El intendente les ofreció quedarse en este lugar y muchos de ellos levantaron precisamente aquí sus carpas y casuchas mientras otros se dispersaron por la ciudad. A la ciudad llegan 1.650 hombres armados a cargo del general Silva Renard. Las negociaciones son infructuosas. Los obreros no están dispuestos a ceder. Silva tampoco. A las 4 de la tarde del 21 de diciembre, el general ordena disparar. Porque esto se volvió, me decía, una verdadera carnicería. Que no solamente eran muertos por las balas, sino que también habían lanceros, estaban montados a caballo, que eran verdaderos caballeros medievales que corrían detrás de las personas y las atravesaban con sus lanzas. Nunca se supo cuántos murieron. Las cifras oficiales hablan de 140 muertos. Algunos dicen que fueron 500. Otros afirman que hubo cerca de 2.000 víctimas. Lo cierto es que muchos chilenos desarmados e indefensos fueron masacrados. 3.600, uno tras otro. 3.600 mataron. El ideal de todos los obreros iquiqueños consiste en ganar los más altos jornales con el menor esfuerzo posible. Si no hemos de tener clases privilegiadas, que tampoco lo sean las clases populares. Rafael Sotomayor, ministro del Interior, 1907. Los sobrevivientes regresan a las salitreras con las manos vacías a trabajar de sol a sol y con los mismos sueldos pagados en fichas. Los ecos de la matanza de Santa María perdurarán por mucho tiempo. En los primeros 10 años del siglo, los acontecimientos anuncian grandes cambios en el mundo. Inglaterra, el imperio donde no se pone el sol, llora la muerte de la reina Victoria. Con el impresionante funeral se va también una era de moral puritana y comienza el deterioro del poderío británico. En 1905, miles de trabajadores rusos se rebelan contra el zar Nicolás II exigiendo mejoras sociales. Es el primer golpe al poder absoluto que rige a la Rusia imperial. 12 años más tarde,
el zar y su familia serán fusilados y se instalará un régimen comunista en el poder. En Alemania, el imperio encabezado por el Kaiser Guillermo II se transforma en una potencia mundial y busca arrebatarle el predominio a Inglaterra. Termina la década y el mundo ve asombrado el paso del cometa Halley. En Chile, su estela luminosa se observa a simple vista y da origen a negras premoniciones. Pero cada vez venía más grande, la cola se engruesaba mucho. Y nosotros lo veíamos también, no necesitábamos anteojos ni los aparatos modernos que hay ahora. Nosotros los veíamos con nuestro ojo, pero tan nítido, tan cerca de la Tierra, que era un susto muy grande. La prensa empezó a decir que el cometa venía con malas intenciones, que sería el fin del mundo. Los malos presagios parecen cumplirse cuando muere en Alemania el presidente de Chile, Pedro Montt, quien ha viajado hasta allá buscando tratamiento para una grave enfermedad. Es el 16 de agosto de 1910. Falta solo un mes para que Chile celebre 100 años de vida independiente, la tan esperada fiesta del centenario. Después de un largo viaje, sus restos llegan a Valparaíso. El ataúd recorre las calles del puerto y enfila en tren hacia la capital. En el trayecto, los acongojados lugareños salen al paso del cortejo. Limache, con sus huertos y sauces llorones, las floristas de Quillota, las dulceras de la Ligua y los infaltables chicheros de Quilicura despiden por última vez a Pedro Montt. En Santiago, el vicepresidente Elías Fernández encabeza el cortejo por la Alameda y arriba entre la multitud a la Catedral Metropolitana. Durante el entierro, Fernández se contagia un fatal resfrío. 10 días después, amanece muerto. Como una maldición del cometa, 2 mandatarios fallecen en menos de un mes y en vísperas de la fiesta más glamorosa del Chile republicano. Las comitivas extranjeras, en el mismo viaje, primero asisten al inesperado funeral del efímero jefe de Estado y después participan de la tan preparada celebración del centenario. El ministro de Justicia, Emiliano Figueroa, queda a cargo del gobierno y de las fiestas. Y la delegación argentina, porque vieron delegaciones de todos los países. O sea, hay una vajilla de plata preciosa con las iniciales de don Elías Fernández. Y como le tocó a Emiliano Figueroa, no hubo nada que cambiar. Le tocó las iniciales perfectas de la platería. Estamos en septiembre de 1910 y comienzan los festejos. En funciones de gala se recuerda la época de la colonia y las autoridades asisten al club hípico. Pero una inauguración espectacular concentra la curiosidad de los chilenos. Abre sus puertas la primera gran multitienda del país, Gatti Chávez. Era enorme y todo estaba muy de moda porque tenía de cuánto hay. En cada piso, el de abajo, me acuerdo, estaba la perfumería, vendían género, y en el subterráneo abarrotes, cosas de casa. Yo no sé si era más caro o más barato, pero la gente, por no perder la ocasión de estar en Gatti Chávez, iba. Ahí compraban, deben haberse hecho archimillonarios los dueños. La tradicional parada militar en el Parque Cousiño ese año resulta más impecable que de costumbre. La presiden los jefes de Estado de Chile y Argentina, que aplauden entusiasmados una novedosa presentación de gimnasia. El centenario también trae adelantos, asfalto en las calles y el revolucionario sistema de alumbrado eléctrico. El centenario vino a haber mucho progreso. Entonces fue muy lindo porque todas las calles estaban iluminadas. Se puso luz eléctrica por primera vez en la casa, que era alumbrada con gas.
las lámparas se transformaron en lámparas eléctricas. El progreso no se detiene. En las chacras de Ñuñoa, César Copeta y su biplano son los protagonistas de un suceso inédito, el primer vuelo en cielo chileno. Ese año también se inaugura el ferrocarril trasandino que nos conecta con Buenos Aires y desde ahí a Europa, poniendo fin a siglos de fatigosos viajes a caballo por los empinados pasos cordilleranos. Pero era el tren más lindo que he visto. Fíjate que los ventanales llegaban hasta abajo, así que uno iba viendo la cordillera y cómo los obreros sacaban con palas la nieve para que pasara el tren. Pero era precioso ese viaje. El Palacio y Museo de Bellas Artes, que se había empezado a construir 5 años antes, abre sus puertas con una exposición que trae 2.000 pinturas y esculturas de todo el mundo. El Parque Forestal es herencia de estas fiestas, al igual que la Plaza Italia, que en 1910 marca el límite de la ciudad. A un costado se encuentra la estación de trenes Pirque. Más allá, hacia la cordillera, solo hay chacras y fundos donde se celebra el centenario con ponche en leche, cola de mono, champán o mistelas caseras. En esa época los chilenos pensábamos que había buenas razones para celebrar. Las instituciones de la República funcionaban bien y la economía estaba viviendo años de gran prosperidad. Sin embargo, entre celebraciones e inauguraciones como la de nuestra querida Plaza Italia, hoy tan congestionada, comenzaron a escucharse las voces de algunos críticos que decían que en realidad Chile no tenía nada que celebrar. En el espectacular glamour del centenario no es oro todo lo que brilla. Muchos intelectuales y escritores de la época denuncian la entrega del país a intereses extranjeros, la ineficacia del régimen parlamentario y las enormes desigualdades sociales. Luis Emilio Recabarren, fundador del Partido Obrero Socialista, sentencia: en estas fiestas, solo los ricos tienen algo que celebrar. A pesar de las críticas, el chileno festeja con bailes y cuecas hasta que las velas no ardan, como los vemos aquí en estas imágenes de 1910 en el entonces Parque Cousiño, antecesor de nuestro actual Parque O'Higgins. Nunca como entonces hubo tanta riqueza. Se construyen escuelas, caminos y kilómetros de vías férreas. Pero también tenemos graves problemas. Casi no hay industrias y tenemos poca capacidad empresarial. Las diferencias sociales son abismantes. Somos ricos con pies de barro. En 1912, el Titanic se prepara para zarpar. Es el barco más grande y lujoso que surca los mares. Sus constructores dicen que es imposible que se hunda. El verdadero Titanic que acabamos de ver se hundió minutos antes de la medianoche del 14 de abril de 1912. Fue un golpe para todos quienes pensaban que el progreso elevaría al hombre a la condición de un dios y le daría las herramientas para doblegar a la naturaleza y ponerla a su servicio. El Titanic chocó con un iceberg y en menos de 3 horas se hundió cuando navegaba desde Southampton, en Inglaterra, por el Atlántico Norte hacia Nueva York. De los 2.220 pasajeros, murieron más de 1.500. Después de la catástrofe, el asombro y el pesimismo tocaron los corazones de los europeos, los norteamericanos y también los chilenos que seguimos paso a paso la noticia. Era como si el hundimiento del Titanic, el barco más portentoso que se había construido nunca,
fuera el presagio de que algo peor vendría. 2 años después estalla la Primera Guerra Mundial. La historia nos demostrará que el desarrollo tecnológico no solo significa una ayuda para el hombre, también sirve para destruirnos.